Vamos con tus preguntas. Ok, vamos a ir. Déjame que ahí tenía algunos apuntes de lo que tú hiciste. De lo que tú dijiste, hice algunos apuntes. Ok. Se ve el reloj ahí, ¿no? Bien, partí. Bien, Rodri, dentro de las cosas que tú dijiste, algunas de las cosas que tú mencionabas, que Jesucristo era religioso, ¿no? Está claro que el texto bíblico no dice eso, sino que es una inferencia tuya, que Cristo era religioso. El término religioso dentro de las escrituras es un poco peyorativo. Creo que el único que lo menciona como algo positivo es Santiago. Entonces, ¿estás de acuerdo que el término religioso no es un término textual, sino una inferencia tuya, ¿cierto? No, no estoy de acuerdo. De hecho, todas las afirmaciones que hace la Biblia sobre la palabra religión son positivas, no existe ninguna negativa. De hecho, la que habla supuestamente negativamente sobre aquellos que no practican la religión. Miremos lo que dice la Biblia, Hechos 25:19. Pablo, discutiendo con los judíos, con los fariseos, dice: solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión, ¿sí? No, uno podría decir, están hablando del judaísmo. Y sobre un tal Jesús, están hablando de religiones, judaísmo y cristianismo. Ya muerto, quien Pablo afirma que vive. ¿Qué dice Hechos 26:5? Dice Pablo. Pero no es la pregunta. Ok. Pero no es la pregunta que hice. Vamos a Santiago 1:27. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado al mundo. No existe en la Biblia ningún versículo que hable negativamente de la religión. Repíteme entonces. Pero yo no pregunté eso. Ok, dime entonces. La pregunta es, ¿en dónde la Biblia dice que Cristo es religioso? Yo te dije que eso no sale en la Biblia. ¿O tú sigues afirmando que la Biblia dice que Cristo es religioso como algo textual? Es muy simple. No como una inferencia tuya. Es muy simple. El judaísmo es una religión que se basa en la ley de Moisés. Jesucristo cumplió la ley de Moisés. Fue circuncidado al octavo día. Fue presentado en el templo. ¿Sí? Leía las escrituras en la sinagoga. Rodri, no me estás entendiendo la pregunta. Lo que tú dijiste es que Jesucristo era religioso como algo que sale en la Biblia, que la Biblia diga Jesucristo es religioso. ¿Estamos de acuerdo que eso no sale? ¿O si tú sigues sosteniendo que la Biblia dice que Jesucristo era religioso? Textualmente, estoy poniendo algo textual. Literal, más bien. Porque textualmente sí dice, literalmente no lo dice. Pero textualmente sí lo dice, es un sinónimo. Porque Jesucristo dice: yo creáis que yo he venido a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Lo dice en Mateo 5:17. Pero literal y textual es lo mismo. No. A ver. No, bueno, okay, si el judaísmo se fundamenta en la ley de Moisés, si el fundamento de la religión dice que Cristo era religioso. No, literalmente la Biblia dice que Cristo es religioso. Si el judaísmo es una religión, como sabemos que es una religión, porque el mismo Pablo lo dice en Hechos, que es una religión, ¿sí? Y está esta religión, su fundamento está en la ley de Moisés, y Jesucristo mismo dice en Mateo 5:17 que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pues obviamente Jesucristo cumplió la religión, era un religioso. El que cumple la religión es un religioso. Pero eso es una inferencia tuya, que eso es lo que te pregunté. Y tú, tú me dices que eso lo dice literalmente y terminas haciendo una inferencia. Yo lo que te pregunté. Bueno, entonces, es que la definición de un religioso es aquel que cumple la religión. Y ya vemos que el cristianismo y el judaísmo es una religión. Bien, listo, no es algo textual. La religión es romana. Dijiste que la religión que formó Cristo es romana. ¿Dónde dice la Biblia que la religión que formó Cristo es romana? Bueno, yo dije que era católica, pero podemos mirar Hechos capítulo 2, versículo 10, el día de Pentecostés, donde estábamos presentes el día de Pentecostés. Dice: Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene y forasteros romanos. Además, tenemos romanos, toda la carta a los romanos de pe a pa. Pero en énfasis, para no alargarme mucho, vamos a leer no toda la carta. Romanos 1:7 dice:
a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz. Correcto. De parte de nuestro Dios Padre y de Señor Jesucristo. Pero dice que están en Roma, no que la religión que Cristo formó es romana. Porque la religión romana de ese tiempo era una religión pagana. La religión de Roma era los dioses paganos, el tártaro y todas las ideas romanas. Esa es la religión romana. Tú dices que lo que Cristo formó es una religión romana. Esa era la religión pagana. Es contextual. Esa era la religión pagana. Claro, pero la Biblia no dice que es la religión que Cristo formó es romana. Es otra idea tuya, no es algo textualmente de la Biblia. Bueno, tú dijiste que el perito arquitecto era Pablo, y Pablo era ciudadano romano. ¿O me vas a desmentir eso? Pablo era ciudadano romano. Y tú dices que Pablo era el perito arquitecto de la religión cristiana, entonces la religión de Cristo es romana, porque Pablo era un ciudadano romano. Pero Pablo no, pero ¿en dónde Pablo dice que él está dando una religión romana? Es una inferencia tuya nomás. Pablo, el texto dice en Hechos que él daba la religión que hablaba sobre Cristo. Entiendo lo que tú dices. Okay. Vamos con la otra pregunta. Dice que la formó Cristo y la fundó Cristo y es la cabeza invisible. Sí, estoy de acuerdo con esa declaración que hiciste. Y que Pedro es la cabeza visible. ¿Sí? Yo no veo a Pedro hoy en día. Yo hoy no veo a Pedro por ningún lado. ¿Tú lo has visto por algún lado a Pedro siendo la cabeza visible? Encontramos a los sucesores de Pedro, así como en Hechos capítulo 1, vemos que sacaron los sucesores de Judas, enseñándonos lo que es la sucesión apostólica. Dice el texto, el que eligieron fue Matías, ¿sí? Y dice al final... entonces no es solo Pedro, sino que sería Pedro y todos los sucesores. No claro, todos los sucesores. Nosotros no tenemos... Sería Pedro y todos los sucesores. Claro, como te dije, los 12 fundamentos que habla tu Biblia en Apocalipsis, precisamente... Pero Pedro no es la cabeza visible. Pero hoy Pedro no es la cabeza visible, ¿cierto? Sí, es la cabeza visible, el sucesor de Pedro, claro que sí. Pero yo no he visto a Pedro, pero el sucesor de Pedro no es Pedro. ¿Dónde tú has visto a Pedro hoy en día? Lo que pasa es que Pedro no es un nombre como tú piensas. Pedro es una característica, es una piedra, eso significa Pedro, Petros, ¿sí? Porque el nombre de él no era Pedro, era Simón. Lo que no hay es Simones, pero Pedro sí hay. Sucesores de Pedro, claro. Y obviamente nosotros tenemos los sucesores de los 12 apóstoles actualmente, no solo de Pedro. Dijiste que se ingresa a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, por medio del bautismo en agua. ¿Podrías colocar, encontrar en la Biblia algún versículo bíblico que diga que el bautismo te hace parte del cuerpo de Cristo? Así que el bautismo en agua, no el Espíritu Santo, el bautismo en agua que tú sustentas, en donde la Biblia dice que el bautismo en agua te hace parte del cuerpo de Cristo. Bueno, podemos ver primero Efesios 4:5, que vemos que es una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. No existen dos bautismos, dice un solo bautismo. Empecemos por eso, ¿sí? Ahora, por otro lado, ya yo te había mencionado Ezequiel, la profecía de Ezequiel 36:25, dice claramente desde el 24, para no tener confusión, que se está refiriendo claramente al día Pentecostés. Dice: os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo, os rociaré, ¿qué cosa? Espíritus, saludos, bendiciones. No, dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, ¿sí? Bautícense en el nombre de Jesús y recibirán la remisión de sus pecados, y luego recibirán el Espíritu Santo. Pero no hay, ya que dice: de todas nuestras impurezas y todas basuras os purificaré, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Claro, pero ¿en dónde está el versículo que dice que el bautismo en agua te hace parte del cuerpo de Cristo? Precisamente, para ser cuerpo de Cristo hay que ser salvado, ¿sí? Y la Biblia enseña que el bautismo salva. Es así de sencillo. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice: el que cree y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará.
Juan 3:5 dice, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? La iglesia. Entonces el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en la iglesia, en el reino de Dios. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Son dos cosas que vienen a través del bautismo en agua, el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:20 dice así, aquello que anunciaba anticipadamente el bautismo, que ahora el bautismo ahora os salva, y que no consiste en limpiar una suciedad corporal, o sea, no se trata de sumergirse, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Por eso Ezequiel 36:25. Rodrigo, el bautismo, Rodrigo, ¿el bautismo es una obra? El bautismo es un pacto. ¿Pero es una obra o no es una obra? Es una obra, pero no es una obra de la ley. Bien. Es una obra establecida por Cristo. Bien, es una obra, ya lo dijiste. Dice Claro. Efesios 2:8 que no somos salvos por obras, sino por fe. ¿Sí? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la salvación por obra o a la salvación por fe? Efesios 2:8, porque por eso soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues en dos de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Me acaba de confirmar que el bautismo es una obra y tú dices que salva. Pues ¿A quién le creemos? Pues acabas de leer mal, ¿sí? Y de hecho eso demuestra que no conoces tus 5 solas, porque dice de Efesios 2:8, el que está leyendo, pues habéis sido salvados por gracia. Por gracia, perdóname, yo no he dicho las 5 solas en ningún momento. Bueno, no, pero entonces tú las 5 solas en ningún momento. Ok, pero entonces no hablemos de las 5 solas. Tú dices que son salvos por fe, pero ¿qué dice el texto? Pues habéis sido salvados por gracia, no por fe. Por gracia, somos salvos por gracia, y eso lo predicamos nosotros los católicos. Y dice, mediante la fe, ¿sí? O sea que somos justificados por la fe, pero ¿cuál fe? La viva. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. ¿A qué obras se refiere el texto? A la ley, a las obras de la ley, no a las buenas obras. Porque si en el mismo texto tú puedes leer en Efesios 2:10 el siguiente texto. En efecto, hechura suya somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Tanto la fe como las buenas obras no provienen de nosotros, provienen de Dios. Rodrigo, ¿en qué parte del contexto Pablo está hablando de la ley de Moisés? Dice, vamos a ver. Léelo. Denme un segundo. Interesante, ¿no? Espérame, Efesios 1 está. Ajá. Deme, espérese. Potestad, constituyó suprema. No. Entonces Efesios 2 al comienzo, que habla de las obras de la carne. Miren, aquí está. O por lo menos entre vosotros vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por naturaleza como los demás a la cólera. ¿Sí? Y acá dice cuáles son las obras de la carne. Pero no encuentro el texto. Pero se refiere a las obras que el pasaje de la carne. No está hablando de Moisés ni de la ley. Las obras de la carne son las que vienen después de la circuncisión. Ok, pero está claro que el pasaje no está hablando ni de Moisés, ni siquiera está hablando de la ley de Moisés. Como en otros pasajes estoy de acuerdo que cuando habla de las obras de la carne, habla de la ley, pero acá no. Las obras de la carne son las obras de la ley, porque precisamente para pertenecer a la ley de Moisés los hombres tenían que cortarse el prepucio del pene. Y entonces las obras de Dios ni de la ley. De hecho, por eso es que Efesios 2:10 nos habla de las obras que provienen de Dios, no del hombre. Las buenas obras que Él dispuso de antemano para que nosotros, los creyentes, practicáramos. Aunque claramente la carta en Efesios no habla particularmente de judíos, en Éfeso eran poquitos los judíos. De hecho, cuando leemos Hechos,
y la carta no habían, pero por lo menos sí me dijiste que el bautismo era una obra y tú interpretas Efesios 2:9 como obra de la ley sin mencionar ley. Bárbaro. El bautismo que salva. Dice el que enseña la Biblia, tradición y magisterio. O sea, la Biblia enseña Biblia, tradición y magisterio. Tú decías que las 5 solas no servían, pero sí servían las 7 solas. Interesante. ¿Qué parte de la Biblia podemos decir que las 5 solas no sirven, si sirven las 7 solas, y que la Biblia enseña Biblia, tradición y magisterio? No sé lo que significará eso en tu idioma, explícanos. Bueno, sí te puedo dar varios ejemplos. En la Biblia, ¿no? En la Biblia. En la Biblia, bueno, ok. Bueno, por ejemplo, como tú acabas de mencionar uno, solamente por la fe. Somos justificados solamente por la fe. ¿Dónde dice que somos justificados solamente por la fe? En ninguna parte de la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia en realidad sobre la sola fe? Dice Santiago 2:24, ahí sí encontramos la sola fe, la justificación solo por la fe. Dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente, repito, recalco, y no solamente por la fe. La única vez que la Biblia habla de la justificación solo por la fe es cuando dice que no somos justificados solamente por la fe. Lo dice Santiago 2:24. De resto, eso es mentira. Puedes verificarlo en tu propia Biblia para que todo el mundo lo lea. Santiago 2:24. ¿Qué dice Romanos 10:11, Rodri? ¿Ah? Romanos 10:11, ¿qué opinas de Romanos 10:11? Dice, pues todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿sí? Claro, obviamente. ¿Y qué tiene que ver eso? Él no dice que solo el que crea, solamente crea. ¿Ok? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué es la justicia? El obrar bien. ¿Que el 13 te lo leo también? No, porque te olvidaste de por ejemplo, el que crea. Tú dices que el que crea no. No, sí. Dice lo que dijo Jesucristo. Sí, es que nosotros creemos en la fe viva. Nosotros no creemos en la salvación por obras. Es una falacia de ustedes. Nosotros creemos en la justificación por fe viva, no por fe muerta. La fe muerta es la sola fe, la fe sin obras. Nosotros creemos en la fe viva, porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Nosotros creemos en la fe viva. ¿Podría leer Juan 3:18? Ajá. ¿Podría leer Juan 3:18? Ahí está, Juan 3:18. ¿Qué dice? El que cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido, ¿qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el no. Déjalo quieto, por favor. Ok, sí, discúlpame. Dice, pero el que porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, eso habla de la fe. Nosotros creemos en la justificación por la fe. Pero la fe viva, vuelvo a repetir, la fe que viene con las obras, no la sola fe. En ninguno de los textos que me estás mostrando habla de sola fe. Así es como yo te demuestro la pregunta que me hiciste, ¿sí? Que en qué parte de la Biblia dice que las 5 solas son inútiles. Los textos que me estás mostrando hablan de la fe. Claro, porque la Biblia habla de la fe viva, pero no de la fe muerta, de la sola fe no nos habla. De la sola fe no habla la Biblia. Yo te pregunté lo siguiente, de que las 5 solas tú no las considerabas bíblicas. No son bíblicas. Estoy de acuerdo con esa afirmación. No son bíblicas. Pero sí las siete solas. Sí, las 7 solas porque sí son la Biblia bíblicas. no te habla, pero la Biblia no te habla ni de 5 ni de 7 solas. Las dos cuestiones que estás planteando son ideas de hombres. Aunque ¿sí? son ideas propias tuyas, obviamente, sí. O del... Sí, estamos de acuerdo, ¿no? No estamos de acuerdo. Porque las 7 solas sí son 100% bíblicas y te lo puedo mostrar. Ok. Los que dicen las 5 solas también dicen lo mismo. No, las 5 solas sí son invento de hombres. Bien. Las inventaron Calvino y Lutero. Dice, pero las 7 solas yo te las puedo Torah, citar. ¿Quieres que te las cite? Rodrigo. Te las cito rapidito. No, tranquilo. Mira, Efesios 4:4 al 6. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. 7 solas totalmente bíblicas. Dice, la Torah oral, Rodrigo, dijiste que la Torah oral no fue escrita hasta el siglo III. ¿O me equivoqué? Sí, claro. No fue puesta por escrito, sino hasta el siglo III.
pero la Torá oral existió muchísimo antes. ¿Qué sucedió? Producto de la dispersión, los judíos... ¿Ah? ¿Escrita o no escrita? La Torá oral era oral hasta el siglo III, pero producto de la dispersión, para evitar ¿Antes que se perdiera, se Disculpa. puso por escrito en el siglo III después de Cristo. En el siglo III, o sea que antes no había escritura, no había nada escrito. No, era Torá oral, por eso se llama oral. ¿Y qué le Estaba la Torá qué fue lo escrita que y estaba la leyó Torá oral. ¿Y qué diferencia sería entre la Torá escrita y la Torá oral? ¿Cuál sería la diferencia? La Torá oral explica muchos aspectos de la Torá escrita y su interpretación, y completa ciertos textos de la Torá escrita. Te pregunto, por ejemplo, en nuestra propia... a la Mishnah. Déjame ver si te entiendo, Rodrigo. Tú te refieres a la Mishnah, las interpretaciones de la Biblia que los judíos tenían. Eso más Claro, la Mishnah, la Kabbalah, el Gemara. Claro. O sea, son varios elementos que componen la Torá oral, no solo el Mishnah. Ok, da un minuto que se me apagó la cámara, Rodrigo. Así okay. Se me murió la batería. No, y se me murió la batería. Se me murió la batería del teléfono. Voy a estar sin... Déjame que lo cargue y ahí recupero cámara, Rodrigo. Pero ok, vale. te entendí bien, Rodrigo. Me había confundido nada más en que no entendí bien qué decía. Me había dado la impresión que creías que no existía un Antiguo Testamento escrito, pero no, ahora te entiendo bien. Ahí está. Sí, lo que yo refería es que los judíos nunca fueron solo escritura. Sí. Okay. La justificación tampoco es necesario el libro. Bueno, el tema de los libros no lo voy a discutir porque sería tema de otro debate. Rodrigo, ¿tú consideras que la Iglesia Católica enseña una verdadera fe? Y estoy seguro que eso lo vas a defender a muerte, ¿no? Claro. ¿En qué parte de las Escrituras los apóstoles enseñaron a erguir imágenes como medio de intercomunicación con Dios o medio de mediación representativa de alguna manera? ¿En qué parte de la Biblia los apóstoles enseñaron a levantar imágenes representativas de mediadores de seres que habían muerto? ¿En qué parte los apóstoles enseñan este tipo de práctica para cotejarlo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay que entender el contexto bíblico. Los apóstoles en el primer siglo hasta el cuarto estuvieron en persecución, por tanto no podían levantar imágenes. Sí hay pruebas arqueológicas de que en las catacumbas y en los primeros lugares de reunión secretos de los primeros cristianos se labraban imágenes en las paredes. Claro que lo hay, pero no podían tener imágenes evidentes porque podían ser asesinados en medio de la persecución. Pero sin embargo, creo que tú conoces y sabes cómo se identificaba un cristiano con otro. Un cristiano marcaba en la arena, en el piso, con el pie medio arco, y el otro marcaba otro medio arco, dando un ictus, la figura de un pescado, la imagen de un pescado. Los primeros cristianos se identificaban con la imagen del pescado, un pescado. Ahora, por otro lado, en tu propia Biblia podemos encontrar en Isaías 19:19, ¿qué dice la Reina Valera? Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Dice... En aquel tiempo, yo no te pregunté por los hebreos, habrá alta... No, es que ahí no habla de los hebreos, habla de Egipto. Te lo voy a leer desde el 18 para que veas que habla de Egipto. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, ¿sí?, que hablen la lengua de Canaán y juren por Jehová de los ejércitos, será llamada ciudad de Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová. Lo dice tu propia Biblia, junto a su frontera. No habla de hebreos, habla de egipcios, ¿sí? Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos. Estaba haciendo una profecía sobre los gentiles que iban a creer en Cristo, en la iglesia de Cristo, que iban a tener monumento y altar a Jehová. Lo dice en tu propia Biblia. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Pero a qué se refiere eso? Pues que iban a hacer imagen de Jehová. Imagen de Jehová. En Apocalipsis, y altar. En Apocalipsis tenemos ya Dios acá en la tierra. ¿En qué parte de Apocalipsis 21 encontramos esa imagen hecha por Dios acá en la tierra? ¿La podrías buscar? Bueno, hay que entender que
si tú eres de los que cree que Apocalipsis es un elemento cronológico, ya en Apocalipsis 21 estaríamos ya en la consumación de todo. O sea, ya no habría esta tierra antigua, sino habría una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. Ya sería distinto, porque en esa nueva tierra estaríamos frente a la presencia de Dios. Por lo tanto, tu pregunta está totalmente fuera del contexto bíblico. Ok, dice el texto, leamos Apocalipsis, mira, lo acabo de colocar ahí, ¿Sí? y dice que la luz de ella alumbra las naciones. Claro. ¿Sí? Sin necesidad de sol, ni que brille, porque ella la luz ilumina, el cordel ilumina, y Claro. las naciones es un término para el mundo, andan a la luz de ella, y los reyes de la tierra en la gloria y su honor traen a ella. El Claro. monumento que tú acabas de leer no es una imagen de alguien, sino que es la Jerusalén que acaba de bajar. No habla de una imagen que se hiergue. No hay una construcción de una imagen. Rodrigo, yo no veo la otra relación pregunta con entre relación- Isaías 19:19 y Apocalipsis 21:14. Lo que sí veo es lo que Claro, yo te porque habla de expliqué, porque Jerusalén. Apocalipsis, lee lo que dice Apocalipsis, ahí mismo, el 21, el que estaba leyendo, pero el versículo 1. Versículo 1. ¿Qué dice? Sí. Léelo tú mismo. ¿Sí? Vi un Sí, cielo no, nuevo es en y una ese tierra. No, pero contexto. muéstraselo a la gente. Vi un cielo nuevo y una tierra Pero sí, cielo nueva. nuevo, tierra Está nueva. hablando ya Y de en ese- esta tierra desapareció. ¿Ok? Pero en esa tierra siguen estando las naciones. Las naciones Sí, están en el mismo pero contexto, no había un contexto altar para distinto. Jehová, como lo dice. Aquí no dice en el Apocalipsis 21, nada menciona nada de altar para Jehová, Pero está ni Dios, de imagen para Jehová. claro, Por lo pero tanto, tú estás está Dios. tratando de coincidir una Pero el templo- profecía sobre Egipto. el Además, templo- por ejemplo, tendrías que decir que la ciudad nueva y la tierra nueva era Egipto, porque Isaías 19:18 dice que es Egipto, pero resulta que Pero dice Apocalipsis que los 21 reyes de dice la que es tierra. Jerusalén. Entonces, Pero ¿qué claro, es? pero ahí dice los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra traen Sí, su honor sí, y gloria sí. a ella. ¿Cómo Pero explicas ¿cuál era eso? la ciudad? ¿Cuál Sí, era sí, el sí. país? Ahí dice que es Jerusalén y en Isaías 19:19 que es Egipto. Si tú quieres hacer forzar que empate Isaías 19:19 con Apocalipsis 21, tendrías que decir que no es la nueva Jerusalén, sino va a ser un nuevo Egipto. Pero eso no lo enseña la escritura, eso es tu apreciación. Pero no dice ahí que hablan reyes de la tierra que traerán su gloria No, y honor lo a que ella, dice ahí a la es que nueva es el Jerusalén que acaba de cielo, descender del cielo. Es un cielo nuevo y una tierra nueva y una Sí, ciudad sí, yo no que se te llama pero yo no Jerusalén, te una discuto nueva eso. Jerusalén. No dice nuevo Egipto. Pero yo no te discuto eso. Ujú. Claro, pero ahí dice reyes de la tierra traerán su honor y Claro, gloria. pero son dos textos completamente distintos que hacen referencia a dos Es el mismo tiempos. contexto. Pero si es el ¿Cómo mismo se contexto, puede probar dice que es el Apocalipsis mismo 21, contexto? ¿Cómo se puede comprobar que es el mismo contexto? porque ese es toda la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Sí, y no es el corta nuevo pasaje de la Egipto. idea, en ninguna parte se corta. ¿Es no el, se nuevo, corta. ¿Es el nuevo Egipto o es el nuevo Jerusalén? No, pero la nueva Jerusalén es lo que desciende del cielo. Pero Isaías 19:18, ¿a qué se Que desciende del refiere? cielo. ¿A Jerusalén o a, Claro. o a Egipto? ¿Qué dice Isaías Claro, pero 19:18? en Egipto se habla de que habrá un monumento. Claro, un monumento ¿Se y un altar. Y tú estás cogiendo Correcto. otro texto totalmente distinto para decir, no, pero es que en Apocalipsis 21 no dice nada de monumento, no dice nada de altar, claro, pero tampoco dice nada de Egipto. Y en Isaías 19:19 tampoco habla de una nueva tierra y un cielo nuevo. O sea, estás cogiendo un texto con esto, Pero con ¿por qué otro y Apocalipsis decir, 19? no, es que Pero no ¿por qué casan. Apocalipsis 19? Pero ¿por qué Apocalipsis 19? Si no estoy leyendo 19, estoy leyendo el 21. Por eso. Estoy hablando de Isaías 19:19. Yo no he dicho Apocalipsis 19. Isaías 19:19 en tu propia Biblia. No sé por qué no lo has querido Sí. reconocer. Es lo que dice tu Biblia, no la mía. Pero una pregunta. ¿A dónde ese altar o ese monumento dice que es una imagen? Una imagen. ¿De dónde saca la idea de que es una imagen como tú la tienes en el catolicismo? Es un monumento. ¿Qué es un monumento? Es la efigie de una persona. Por ejemplo,
¿En dónde un monumento es la figura de una persona? ¿Cuál es esa definición? Hay monumento que es una roca, hay monumento que hay una simple Biblia, es un monumento. Todos son monumentos, no siempre un monumento es una figura antropológica. ¿Quién te dijo que los monumentos son figuras antropológicas? O sea que la figura de Jehová es una Biblia. Bueno, entonces, digamos que en No, Egipto va a haber un monumento de una Biblia que representa a Jehová. Listo. Lo que sea. Es un monumento que representa a Jehová. Claro. Como quieras llamarlo. Claro, pero no es ¿listo? una imagen como tal. Rodrigo, Es última un pregunta, monumento. no sé si me alcanza el tiempo. Un monumento es una figura en 3 dimensiones maciza, tal cual. Igual no va a alcanzar. Te iba a preguntar sobre Te doy la ñapa, pregúntame, te doy la ñapa. Ok, no, te iba a preguntar sobre el tema del rosario. ¿En dónde la Biblia enseña a orar? ¿En dónde la Biblia enseña a rezar el rosario? Orar con el rosario. Correcto. Bueno, un objeto. A usar un objeto. Pues bueno, pues oración. Pablo oraba sobre los paños para que fueran sanos y la gente se curaba. O sea, utilizaban objetos en la oración con fines de sanidad. De sanidad, claro. Y era oración. Porque él oraba sobre el objeto. ¿Ya? Ahora sí. Gracias por responder. Gracias por responder. Vale.